Hola, buenos días. Mi intervención tiene que ver con la producción científica española sobre la alfabetización informacional y mediática. Va a ser un análisis del ámbito temático y el perfil de los investigadores que trabajan en este tema. La presentación se estructura en estos 5 apartados: una introducción y justificación, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. A ver, la alfabetización informacional y mediática, no voy a entrar mucho en lo que son las definiciones, puesto que es un tema que a lo mejor nos llevaría mucho tiempo, y sobre todo las diferentes denominaciones que puede adoptar y alfabetización informacional, digital, mediática, son conceptos que están interrelacionados y que, daría para un debate. Yo me voy a centrar, digamos, en la parte más relacionada con el ámbito de la información y la documentación, que serían los conceptos de alfabetización informacional y mediática, que es un tema que, como ya sabemos, es muy relevante en los últimos años y sobre todo desde la aparición de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el avance de la sociedad de la información y todos los temas que tanto nos preocupan en relación con la desinformación, las fake news y la inteligencia artificial, etcétera. Este tema, el de la alfabetización informacional y mediática, ha sido abordado en diferentes ámbitos temáticos y en diferentes, no solamente por parte de la academia, sino en el mundo profesional. Entonces, es algo que afecta a las bibliotecas, a los medios de comunicación, instituciones educativas, etcétera. Y desde el punto de vista más académico, ha sido abordado mucho en el ámbito de la biblioteconomía y la documentación, pero también en otras disciplinas como la educación y la comunicación. Bueno, el objetivo de este trabajo se centra en averiguar realmente quiénes son las personas que están publicando o quiénes están investigando sobre este tema. Y para ello, se ha determinado utilizar la base de datos Scopus como base de datos de referencia para extraer los datos. Y el objetivo, como mencionaba, es averiguar quiénes son los que publican en este tema, cuál es su perfil, si académico o profesional, y en el caso de que sea académico, qué disciplinas, es decir, a qué disciplinas pertenecen estos investigadores. Y también analizar, en cierta medida, no solamente quiénes son, sino en qué medida colaboran entre sí. Bien, la metodología utilizada fue una consulta con esta estrategia de búsqueda que aparece aquí en la base de datos Scopus. La llevé a cabo en el mes de febrero y la actualicé en junio porque había habido alguna pequeña modificación, algún registro nuevo se había incorporado. El límite temporal fue hasta el 2022 incluido, puesto que el 2023, como estaba en curso, a lo mejor no nos ofrecía una visión real de lo que se había publicado durante ese año, puesto que faltaban meses en los que seguro que se publicarían más cosas. Se descargaron los registros en formato CSV y se pasaron a Excel y a VoxViewer para hacer los diferentes análisis. Lo que se hizo básicamente fue la obtención de los indicadores bibliométricos básicos, evolución temporal, idiomas, fuentes más utilizadas, tipología documental y después un análisis más detallado de todo lo que tiene que ver con la autoría. Es decir, en primer lugar, identificar quiénes son los autores, la distribución de firmas por cada documento, es decir, cuántas personas colaboran para firmar un documento, quiénes colaboran con quién, es decir, cuál es la coautoría, colaboración, y un análisis de la afiliación, es decir, lo que había comentado antes son los objetivos, averiguar si pertenecen al mundo profesional o académico. Profesional me refiero a bibliotecas, archivos, centros educativos, etcétera, y en el caso de que sean de perfil académico, a qué disciplinas. El problema para llevar a cabo esta metodología es que no es tan sencillo como parece, sobre todo porque el análisis de la autoría es complejo, porque los datos suelen ser incompletos cuando se utilizan casi cualquier fuente. Es decir, independientemente de que utilicemos una base de datos u otra, generalmente esta información viene tomada de las revistas y en muchos casos la información no es muy completa. Y eso supone que a la hora de obtener los datos de los autores, haya pequeños problemas para identificar adecuadamente a los diferentes autores. Aquí pongo un ejemplo de los problemas para identificar el nombre de los autores, que aunque en la base de datos Scopus
es un aspecto que se ha mejorado muchísimo desde que aparecen también en los registros, los códigos de los autores, es decir, el identificador que da Scopus a cada uno de los autores que aparecen en esa base de datos, pues todavía hay problemas. No sé si se aprecia bien en la diapositiva, pero si hacemos una consulta sobre este tema, vemos, por ejemplo, aquí aparecen los autores con más publicaciones. Pues aparecen Miguel Ángel Marzal, aparece aquí y aquí. Es decir, simplemente la diferencia es que en la sigla, la A, en uno aparece con tilde y en otro aparece sin tilde. Bueno, pues esto pues aparece como si fueran dos autores diferentes, cada uno de ellos con 8 obras, con 8 documentos. Bueno, pues esto es un problema que no se da solamente en este caso, sino que se repite, bueno, pues es habitual en el mundo, vamos, en España y en otros países en los que tenemos dos apellidos. El mundo anglosajón, como tienen solo uno y la gran mayoría de las bases de datos son anglosajones, pues bueno, pues no tienen este problema o no lo tienen tan acusado como tenemos nosotros. Entonces, bueno, pues hay pequeños problemas para identificar a los autores, porque bueno, si tenemos dos autores en dos apellidos y no aparece un guión en medio, pues es frecuente que interprete la base de datos que el segundo apellido es el único apellido y que el primer apellido forma parte del nombre. Entonces, bueno, esto es simplemente un ejemplo de qué es lo que ocurre si nos fiamos directamente de la base de datos para hacer un análisis de este tipo. Pues aparecería eso. Miguel Ángel Marzal, uno tendría 8 obras y otro 8 obras. Bueno, pues un análisis más detallado, es decir, más exhaustivo de las autorías, nos llevaría a observar que realmente en vez de 8 y 8 tiene 24 documentos esta persona. Lo que pasa es que aparece de formas diferentes, tal y como aparece aquí. Miguel Ángel Marzal García Quasimodo, con guiones en medio. Lo que os comentaba antes, Miguel Ángel Marzal, este primer Marzal como parte del nombre. Y aquí, bueno, pues Miguel Ángel Marzal solamente. Estas tres denominaciones, estas tres formas de codificar el nombre aparecen en Scopus y eso que Scopus es de las bases de datos que más cuida este tipo de cosas. Entonces, bueno, incidir que tiene cierta complejidad este tipo de análisis desde el punto de vista metodológico porque identificar de forma unívoca a los autores no es tan sencillo. Más problemas, o otro problema más, es el problema de la afiliación. Los datos aparecen en muchos casos incompletos o son poco precisos. Aquí pongo un ejemplo de un artículo que aparece con los datos tal y como yo los necesito. Es decir, aparece el departamento al que pertenece, la facultad y la universidad. Es decir, el departamento de Periodismo y Comunicación de la Facultad de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pues si los datos aparecen así, yo puedo hacer el análisis de una forma rápida y sencilla porque, bueno, pues codifico esos datos. Pero lo que ocurre es que en otros casos lo que aparece es, pues como aparece aquí, Universidad San Pablo CEU, sin más información, o Universidad de Granada, Universidad de Antioquía. Son datos insuficientes para hacer un análisis de este tipo, entonces esto lo que nos obliga es o bien buscar información sobre esta persona en Internet o bien ir a la fuente principal a ver si hay algún dato más que nos pueda ayudar a determinar si esta persona pertenece a un departamento o a otro o si trabaja en la biblioteca o si trabaja en la academia. Bueno, pues esto sería lo correcto, lo que a mí me gustaría haber obtenido y esto pues lo que me he encontrado en muchas ocasiones. Por lo tanto, este tipo de análisis son un poco complejos, bueno, no complejos, sino que lleva mucho tiempo porque la tarea de obtener la información sobre la disciplina en la que trabajan estas personas pues a veces es un poco complicada. Pero bueno, dicho esto, se hizo esta labor porque tampoco fueron muchos registros. Obviamente, si esto lo tienes que hacer con 50.000 registros, pues te vuelves loco. Si en este caso han sido 763, es una cantidad manejable que, bueno, que obviamente lleva tiempo, pero bueno, es abordable. Bueno, pues los resultados de esta investigación. Se encontraron 763 registros en Scopus que hablaban sobre alfabetización informacional y mediática. De acuerdo a la estrategia de búsqueda que planteé anteriormente. Pongo aquí en este gráfico también los datos a nivel global, es decir, lo que se ha publicado en el mundo sobre este tema son 15.633 registros y lo que ha publicado España, lo que ha aportado España es un poquito menos del 5% de esa producción científica. En este gráfico se ve que, bueno, que la producción científica, tanto a nivel global como
como a nivel de España, pues se ha ido creciendo de forma sostenida, pero constante en los últimos años. Y se ve que es un tema de gran preocupación y sobre el que se sigue publicando. Bien, con respecto a en qué revistas se encuentra la producción científica española sobre este tema, pues aquí he puesto las revistas en las que más publicaciones hay y pongo el número de publicaciones y el ámbito de estas revistas, utilizando la denominación que utiliza Scopus. Y como veis, pues hay un poco de todo. Hay revistas de biblioteconomía, hay revistas de comunicación, hay revistas de educación y hay revistas de informática principalmente. Es decir, es un tema que interesa en diferentes ámbitos, no es solamente algo que nos afecte a los especialistas en información y documentación, sino que es un tema que preocupa y que trabajan investigadores de diferentes ámbitos. Entonces eso, pues comunicación, educación e informática son bueno, pues, ámbitos donde se publica también mucho. Bueno, los documentos no tienen muchos autores, la mediana es de 3, la media 2,92, aquí tenemos la distribución, pero bueno, en general no es un ámbito en el que haya extraordinaria colaboración, en el sentido de que no hay demasiados autores. La tasa de colaboración no es muy elevada. Y con respecto al número de documentos por autor, pues bueno, pues la famosa ley de Lozca, pues que se cumple siempre. Unos poquitos autores publican mucho y hay muchos autores que publican muy poquito. Hay muchos autores que publican un documento, 2, 3, y unos pocos pues publican algo más. Aquí veremos en la siguiente diapositiva quiénes son estas personas, pero bueno, para que veáis un poco la distribución, unos poquitos publican mucho y otros pues publican menos. Estas son las personas que más han publicado, según Scopus, insisto, y al lado aparece tanto el número de documentos como el ámbito en el que trabajan. He mencionado solamente o he resaltado bueno, pues las disciplinas en las que más se ha publicado. Los nombres que aparecen sombreados son personas que no tienen la afiliación en España, es decir, cuando dice la búsqueda aparecen los documentos y con que haya un documento con filiación en una institución española, pues se ha incorporado. Pero bueno, como colaboran con otras personas de fuera, pues bueno, aquí aparecen nombres de personas que realmente no están en una institución española. Bueno, pues aquí aparecen los nombres y, bueno, los nombres los podéis consultar aquí, pero señalar que, bueno, que se trabaja en información y documentación, biblioteconomía y documentación es esto que pone BID, educación y comunicación principalmente. Aunque hay alguna otra disciplina, por ejemplo, Dora Sales, que es de traducción, Rosora Fernández Pascual, que es de estadística. Bueno, pues en el fondo son personas que colaboran con María Pinto y por eso tienen, pues a lo mejor tantas publicaciones. Bueno, pues aquí está la distribución y quería señalar que todas estas personas, excepto estas dos que están sombreadas con color amarillo, son académicos. Es decir, en el ámbito profesional, que tampoco es algo muy sorprendente, no se publica tanto en revistas internacionales, es decir, aunque sí publican y sí tienen mucho que aportar en cualquier disciplina, pues bueno, pues a lo mejor utilizan otros canales como los congresos, los libros, otro tipo de fuentes para difundir sus investigaciones. Pero bueno, aquí mencionar que solamente estas dos personas de Granada, una bibliotecaria y la otra persona que trabaja en administración, pues son las únicas que tienen más de 5 publicaciones en este tema. Los demás, académicos. Autores, pues, bueno, pues el análisis se ha centrado en los 295 autores que tienen más de 2 obras, es decir, 2 obras o más. Se han quitado los que no tienen su filiación en España y entonces el análisis se ha llevado a cabo finalmente sobre estos 236 autores, de los cuales, pues la gran mayoría, como decía, académicos y un 6% únicamente profesionales. Los profesionales, pues bueno, bibliotecarios, es decir, trabajan en el ámbito de las bibliotecas, o periodistas, enfermeras y administrativo, es decir, de esta muestra o de esta producción científica analizada. Y después, dentro de los académicos, pues los que más han publicado son del ámbito de la educación, seguido de comunicación y a bastante distancia en biblioteconomía y documentación. Aunque veíamos que la autora más prolífica, María Pinto, es de nuestro ámbito y que muchas revistas en las que se publican son de nuestro ámbito,
son otras disciplinas las que aglutinan mayor número de investigadores que publican sobre este tema. Y, bueno, pues no es una sorpresa que sean, bueno, pues del ámbito de la educación y de la comunicación. Después biblioteconomía y documentación, también en el ámbito de la psicología y después otras disciplinas, aunque de forma bastante más residual. Bueno, en este gráfico que se hace con vos se ven más o menos esos nodos, esos grupos de investigación que trabajan de forma conjunta. Entonces se puede ver por aquí a María Pinto, que trabaja, bueno, pues con bastantes personas, la gran mayoría pues, del ámbito de la biblioteconomía y documentación, aunque bueno, también trabaja con personas de la estadística y de otras disciplinas. Después está el grupo de Ignacio Aguádez, que trabaja más en el ámbito de la comunicación, y de María José Rodríguez Conde en el ámbito de la educación. Hay otros nodos, pero bueno, estos serían los tres a lo mejor que publican con más intensidad. Este mismo gráfico, pero presentado de otra manera, simplemente para ver los nodos, pues eso, que aparecen una serie de grupos de investigación bastante bien diferenciados y que publican juntos y que mencionaba, bueno, pues el de María Pinto, María José Rodríguez Conde e Ignacio Aguádez. Hay otros autores muy prolíficos también, pero que a lo mejor pues, no tienen un grupo de colaboradores tan notable o que publique habitualmente con él, como es el caso de Miguel Ángel Marzal. Aquí vemos estas redes con más detalle, la de María Pinto. Aquí tanto el organizador del congreso, Francisco Javier García Marco, como yo, pues aparecemos por aquí. Este es el otro grupo, el de Ignacio Aguádez y el de María José Rodríguez Conde, que es un poco más pequeño. Bueno, pues estos son los resultados principales de este análisis y como conclusiones, pues con respecto a la parte metodológica, este tipo de estudios son un poco complejos porque, bueno, porque los datos con los que se cuentan a veces son insuficientes para poder trabajar automáticamente con lo que nos aportan las bases de datos, sobre todo con problemas de normalización de los nombres, los datos de filiación o, rizando ya un poco el rizo, pues las personas que tienen varias filiaciones, cómo se trabaja con estos datos. Fuentes, Scopus o la Web of Science presentan sesgos que todos conocemos, no voy a abundar en ellos, pero bueno, el sesgo hacia lo anglosajón y el sesgo hacia bueno, pues las revistas científicas en detrimento de otras tipologías que a lo mejor sí se utilizan por parte de otros profesionales o en otros, bueno, o por parte de, bueno, pues de bibliotecarios, archiveros, etcétera, que a lo mejor utilizan más los congresos para dar a conocer sus investigaciones. Poca representación de los no académicos, por tanto. Y por último, bueno, sobre los datos obtenidos en análisis, crecimiento constante de la producción científica sobre el tema, se publica más en el ámbito académico, muchas disciplinas, principalmente, bueno, pues educación, comunicación y biblioteconomía, aunque también se aborda en otras disciplinas, y no mucha colaboración entre disciplinas, es decir, los grupos que hemos visto estaban formados principalmente, aunque hay excepciones, por gente del mismo perfil. Bueno, pues nada más, muchas gracias.